Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Cecilia Aguinaga, soy ayudante de trabajos prácticos de la Cátedra Psicología 1. Este video corresponde al segundo trabajo práctico de la unidad 1 del programa. Aquí se establece el tema central de la unidad, problemas y perspectivas histórico-epistemológicos de la psicología, y el tema específico del punto 1.2, la psicología como disciplina científica y como profesión. En el programa de trabajos prácticos que está en la página 23 del programa general, se establecen los puntos generales que se espera que se aborden en este trabajo práctico y los temas a discutir con más especificidad. Estos son la historia tradicional y las historias críticas de la psicología, la sociología del conocimiento, la dicotomía historia interna, historia externa, los intereses intelectuales y los factores extradisciplinarios, la psicología como disciplina científica y como profesión, y el tema de la unidad versus la diversidad en la psicología. La bibliografía consiste en un texto de Kurt Danziger del año 1979 que se llama Los orígenes sociales de la psicología moderna. Kurt Danziger es psicólogo y se ha dedicado fundamentalmente al estudio de la historia de la psicología desde una perspectiva sociológica. Actualmente es profesor en una universidad canadiense, pero realizó un recorrido como docente e investigador en distintos lugares del mundo, como Inglaterra, África y Australia. Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas Nombrar la mente, cuyo primer capítulo también forma parte de la bibliografía de esta unidad y que se trabaja en las clases teóricas. La perspectiva del autor, llamada Sociología del Conocimiento, pone en primer plano el rol que juega el contexto sociocultural en la formulación de los problemas que aborda la psicología y en el establecimiento de sus categorías explicativas. ¿Cuál es el tema del texto con el que trabajaremos en este práctico? Como su nombre lo indica, el texto aborda la cuestión de los orígenes de la psicología moderna, es decir, de la psicología tal como la conocemos ahora, como un ámbito de conocimiento y de intervención específico y autónomo en relación con otros campos disciplinares. Danziger abordará este tema poniendo de relieve dos perspectivas sociológicas diferentes: la sociología positivista y la sociología del conocimiento, de las que decantan dos versiones diferentes del origen de la psicología. En la medida que su propia perspectiva supone una versión distinta a la que ha establecido la sociología positivista, y esta, como veremos, ubica este origen en Alemania, el autor caracteriza aquí el desarrollo de la psicología en ese país en comparación con el modo en el que se desarrolló en Estados Unidos, donde él considera que la psicología se constituyó en primer término como un campo autónomo. En la lectura de textos académicos como este, donde los autores van exponiendo sus argumentaciones, es importante detenernos en la lógica argumentativa, es decir, en el modo en que estos presentan y despliegan los fundamentos que sostienen su modo de entender determinado problema. También es importante identificar otras perspectivas y en qué se diferencian de la del autor que entra en debate con ellas. También es muy relevante establecer las ideas centrales que presenta el texto, que se distinguen de otras que son secundarias o accesorias. Tanto el programa de la asignatura como las clases de los docentes son fundamentales para esta tarea, pero la lectura detenida del material es ineludible. Detengámonos entonces en los primeros párrafos del texto, que en este caso resultan fundamentales. Danziger plantea lo siguiente: existe una importante razón por la cual las cuestiones relativas a los orígenes sociales de la psicología moderna resultan fundamentales para cualquier consideración del contexto social de las ideas psicológicas específicas durante el siglo presente. Se trata de un período durante el cual la creación y diseminación de ideas psicológicas se vuelven decididamente influenciadas por la existencia de un grupo profesional académico de psicólogos crecientemente poderoso que reclama el monopolio de la producción y reproducción del conocimiento psicológico validado.
Bien, ¿a qué se refiere el autor con orígenes sociales? Esto, que se desplegará a lo largo del texto, nos da la pauta de que lo social, es decir, aquello que supone la existencia de un conjunto de personas con sus propias normas e identidades, resulta importante para el autor a la hora de hablar de la psicología en el siglo presente. ¿De qué siglo nos habla? El texto es de 1979, de modo que esta referencia nos sitúa en el siglo XX. Plantea que hay una razón para considerar esto que él llama lo social, y fíjense que inmediatamente introduce la idea de que la existencia de una comunidad de psicólogos, tanto profesional como académica, es decir, en el ámbito de la intervención como de la enseñanza y la investigación, es decisiva para el campo, y que este grupo se establece a sí mismo como aquel que sería el único, de ahí la idea de monopolio, que realmente sabe acerca de este campo de conocimiento y tiene las herramientas para intervenir. ¿Qué plantea a continuación el autor? Las ideas psicológicas fueron producidas entre filósofos, hombres de la medicina, economistas, políticos, historiadores, artistas. Lo que en la historia más reciente resulta absolutamente novedoso es la aparición de grupos de especialistas. Los miembros de estos grupos se han instituido ellos mismos y son gradualmente aceptados como árbitros de lo que constituye y lo que no constituye conocimiento psicológico validado. Para ser tomadas seriamente, las ideas psicológicas deben atravesar ahora el marco normativo e institucional de la comunidad de especialistas reconocidos. Podemos preguntar, ¿cuál es la diferencia con el periodo previo al que se refiere el autor? ¿Qué quiere decir que el grupo profesional académico de especialistas es aceptado como árbitro del conocimiento psicológico válido? Acá el autor plantea que las ideas, los conceptos psicológicos han sido acuñados en distintos campos de saber. Pensemos solo como ejemplo que los filósofos han desarrollado desde siempre teorías sobre el conocimiento, o la medicina que ha producido saber acerca de la patología mental, temas que podríamos llamar psicológicos ahora, lo cual no quiere decir que siempre lo hayan sido. Hay una novedad que se introduce y que consiste en la aparición de un grupo de especialistas, de psicólogos, no filósofos, no médicos, que son además aceptados, es decir, legitimados por la sociedad en la que se insertan. Y son estos grupos de especialistas los que establecen qué es conocimiento psicológico válido. Pensemos en los colegios profesionales, en las asociaciones de psicología, incluso en las facultades de psicología, como componiendo ese campo específico a nivel institucional. Es decir, son esos grupos de profesionales reunidos en instituciones quienes son los que detentan este monopolio del que habla el autor respecto de qué es válido y qué no en el ámbito de la psicología. Danziger entonces va a plantear aquí una de las ideas más importantes del texto. Es este desarrollo, más que el uso de una nueva metodología, lo que define la naturaleza de la famosa transición desde el largo pasado de la psicología a su corta historia. Podemos preguntarnos entonces, ¿a qué se refiere con nueva metodología? ¿En qué sentido el largo pasado? ¿Por qué corta historia? Aquí Danziger está haciendo alusión a lo que se suele llamar la versión tradicional del origen de la psicología, que, como plantea el autor, establece que ésta se originó en Alemania y luego se trasladó a Estados Unidos, lo cual también supone que la psicología que se desarrolló en Estados Unidos es la misma que se había desarrollado en los años 1880 en Alemania. A lo que se refiere el autor cuando habla de la psicología en Alemania es al desarrollo de la psicología experimental. En 1879, Wilhelm Wundt, un médico, profesor e investigador de la Universidad de Leipzig, inaugura un laboratorio en el que por medio del uso de aparatos de medición y registro se proponía indagar el funcionamiento y las características de procesos psicológicos como la sensación y la percepción para establecer leyes generales acerca de su funcionamiento.
Wundt propone entonces el uso de procedimientos empíricos, es decir, que captan la experiencia, apoyándose en una metodología ya vigente en el campo de las ciencias naturales, por ejemplo en la fisiología, pero para el estudio de otro tipo de fenómenos, los psicológicos. Este procedimiento es la experimentación. La historia tradicional ha consagrado una versión del origen de la disciplina psicológica o un mito de origen, tal como lo llama Danziger, que consiste en suponer que la psicología se ha constituido como ciencia y que se ha independizado del campo de la especulación filosófica a través del uso de una metodología empírica que sería lo propio de las ciencias. ¿Qué plantea el autor respecto de esta versión? Las técnicas de experimentación, plantea Danziger en la página 1, y cuantificación son herramientas potenciales exentas en sí mismas de mayor significación histórica. Su real significación deriva de la manera en que son usadas, por quién y para qué propósito. Ciertas técnicas empíricas fueron aplicadas muy extensamente a problemas psicológicos en el siglo XIX, pero los cambios cruciales no se dieron hasta que la aplicación de estas técnicas fue usada para legitimar la demanda del monopolio del conocimiento psicológico valedero por parte de una comunidad de especialistas autoconsciente y organizada. ¿Qué quiere decir exenta de significación histórica? ¿En qué sentido sí se vuelve significativa la experimentación psicológica? Para el autor, el uso de un método, en este caso la experimentación, en sí mismo no significa nada en cuanto a su valor histórico. La significación, la real significación de la experimentación, recordemos que el tema del texto es una cuestión histórica, en este caso el origen del campo, no puede establecerse si no se considera el porqué de su uso, los propósitos a los que sirve y quiénes la llevan adelante. Incluso aclara que ciertas técnicas fueron muy usadas durante el siglo XIX para indagar problemas psicológicos, pero que en algún momento se dio una modificación que sí tuvo una significación particular. El prestigio del método experimental hizo que la incipiente comunidad de psicólogos lo presentara como el recurso que la volvería legítima, es decir, reconocida por la sociedad en la que se insertaba, en tanto que comunidad científica y autónoma. Es la constitución de esa comunidad la que el autor marca como el paso de un largo pasado, tiempo en el que se desarrollaron ideas psicológicas en otros campos, a una corta historia como campo autónomo. Si el foco de análisis del autor en su indagación respecto del origen de la disciplina está en la constitución de la comunidad de especialistas, entonces es lógico que se pregunte, como lo hace a continuación, ¿cómo llegó a constituirse esta nueva comunidad? Dice Danziger, esta es la cuestión que requiere una respuesta, pero hay otra razón para examinar los orígenes de la psicología moderna en el contexto de la sociología del conocimiento psicológico, y es que este problema es uno de los pocos en toda la historia de la psicología que ha sido analizado desde un punto de vista sociológico. Vemos cómo aquí plantea que hay otro motivo que se agrega al objetivo de una indagación histórica que no dé por sentado los mitos de origen, y es que el origen de la psicología ya ha sido analizado desde un punto de vista sociológico. Y nombra acá a dos autores, Ben David y Collins, representantes de una perspectiva con la que el autor no acuerda, que es la perspectiva de la sociología positivista, que debe su nombre a los rasgos que la caracterizan. Dice el autor, enfoques sociológicos alternativos pueden ser aplicados a la cuestión de los orígenes de la psicología moderna. El problema es hallar la perspectiva que resulte adecuada al problema. Es decir, que si bien hay distintas perspectivas, como para todos los autores, habrá una que resulte pertinente. Un mismo asunto o problema puede ser abordado desde enfoques diferentes, con concepciones diferentes, que hacen que lo que se establezca sobre ese tema tenga entonces diferencias. Para Danziger, esta perspectiva adecuada es la sociología del conocimiento. Podemos entonces preguntarnos qué características presentan las dos perspectivas
qué ideas vehiculizan sobre la ciencia en general, sobre la psicología en particular, que hacen que conciban de manera diferente el origen de la disciplina. Danziger establece 3 características, a su criterio problemáticas, de la aproximación positivista. Por un lado, es una concepción que considera que el progreso en ciencia se da de manera acumulativa, es decir, se concibe, en este caso a la ciencia psicológica, como sumando conocimiento cada vez más sofisticado sobre problemas que son siempre los mismos, con independencia del tiempo o el lugar en que ese conocimiento tiene lugar. No se considera la posibilidad de la discontinuidad, es decir, de un campo de saber diverso en función de los distintos contextos de producción de las teorías y las prácticas. En segundo lugar, las categorías explicativas de esta perspectiva sociológica son ahistóricas, es decir, que la historia, en el sentido de la variable del contexto en el que se recorta un problema, se establecen conceptos explicativos sobre ese problema y se promueven intervenciones, no cuenta en las explicaciones que la perspectiva sociológica positivista formula acerca de cómo se desarrolló determinada disciplina. En tercer lugar, el motor del cambio que puede producirse en una ciencia es individual desde esta perspectiva, es decir, se ubica la razón de la introducción de una nueva teoría, de un nuevo método, de un nuevo tema de interés en la iniciativa de individuos. Estas 3 características dan lugar a la versión que ya vimos. En Alemania, Wundt, utilizando sus conocimientos de fisiología, aplica el método experimental a un nuevo ámbito de problemas psicológicos y surge una nueva disciplina. Esta luego tiene su continuidad en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, donde la disciplina progresa sumando más conocimiento con los mismos métodos y alrededor de los mismos problemas, de la mano de discípulos o continuadores. ¿Por qué resulta problemática esta perspectiva? Para Danziger, el problema de esta perspectiva es que no atiende al rol que juegan los factores extradisciplinarios. Si bien no hay una definición exhaustiva en el texto de este concepto, podemos decir que se trata de aquellos aspectos del contexto, de ahí el término extradisciplinario, por fuera de la disciplina, y que incluye lo cultural, lo social, lo político, lo económico, etc. Para dar cuenta del papel que juegan en el desarrollo de la psicología, muestra una comparación entre la psicología alemana y la norteamericana, en lo que se refiere a la organización institucional de la disciplina. Acá resulta relevante la conceptualización que realiza la profesora Talack en el módulo 1 sobre el concepto de institucionalización. Pero antes de pasar a esa caracterización, ¿a qué desarrollo se refiere Danziger cuando habla de la psicología norteamericana? El autor se refiere acá al conductismo. Esta corriente fue central en el campo psicológico norteamericano durante gran parte del siglo XX. Sus primeros postulados fueron desarrollados por John Watson, quien en 1913 publicó un artículo donde planteaba a la psicología como una disciplina cuyo objetivo debía ser el estudio de la conducta para su predicción y su control. Postulaba asimismo el método experimental como aquel que podría llevar a establecer conocimiento acerca de este problema. Watson realizó diversos experimentos, entre los que se destacaron aquellos que tuvieron a un niño pequeño, Albert, como sujeto de experimentación, y con los que Watson buscaba establecer cómo podían condicionarse determinadas conductas o reacciones en calidad de respuestas a estímulos asociados. Ya veremos estos desarrollos con más detalle en la unidad 3 del programa de esta materia. Veamos cómo plantea Danziger el desarrollo temprano de la psicología alemana. En 1910, solo había 4 cargos de profesores de psicología en todo el sistema universitario alemán. Quienes enseñaban psicología eran profesores de filosofía, eran filósofos. En cambio, en Estados Unidos, en el mismo año, ya existían muchos departamentos de psicología en las distintas universidades. Esto en relación con lo académico o universitario. En cuanto al ámbito profesional,
La Asociación Alemana de Psicología se creó 12 años después que la Asociación Psicológica Americana. Se evidencia claramente, entonces, una mayor lentitud en el desarrollo de la disciplina en el ámbito alemán. ¿Qué concluye el autor a partir de esta comparación? Hay muy buenas razones por las cuales el desarrollo americano tuvo que divergir de aquel del otro lado del Atlántico. Desde el punto de vista de la sociología del conocimiento psicológico, la diferencia en el contexto social determinó la naturaleza de la nueva disciplina. Es decir, para Danziger, la psicología norteamericana se diferenció de la psicología alemana y es necesario introducir estas variables relativas al contexto social para explicar esas diferencias. Ya desde el inicio del texto, Danziger estableció la importancia de esto que llama lo social para dar cuenta de los orígenes del campo. Entonces, ¿a qué contexto social se refiere específicamente en uno y otro caso? Danziger trae a colación aquí una serie de factores extradisciplinarios que son en este caso académicos, es decir, que tienen que ver con el ámbito universitario en el que se desarrolla la joven disciplina. En Alemania, el ámbito de mayor prestigio es el filosófico. Son los filósofos los que ocupan posiciones de poder y autoridad. Es decir, los practicantes de la psicología se encontraban en un territorio donde había ya establecidos problemas, temas, métodos de indagación avalados por el campo filosófico. En cambio, en Estados Unidos la situación era otra. Los filósofos eran pocos y los temas de la psicología no eran disputados por otro ámbito de conocimiento. Quienes están a cargo de los fondos para investigación y de los nombramientos docentes son hombres de negocios y políticos. Entonces, ¿qué relación guarda este contexto académico con el desarrollo de la psicología en uno y otro lugar? ¿Por qué esta situación extradisciplinaria tiene un rol en el origen del campo disciplinar? Veamos qué plantea Danziger respecto de la relación entre contexto social y desarrollo de la psicología. En la página 5 el autor plantea lo siguiente: para ser efectivos, tales esfuerzos de legitimación tienen que tomar en consideración las normas e intereses de los grupos de poder establecidos para el control de la distribución de aquellos recursos materiales de los cuales depende la producción de conocimientos, aquellos que controlan los nombramientos universitarios, como así también aquellos que controlan establecimientos institucionales que son relevantes para la práctica de la profesión. Esto significa que la creación de una nueva disciplina, pero también puede ser la introducción de un nuevo concepto, de una nueva técnica, de un tema a indagar, etc., para obtener un lugar, tanto en lo académico como en la sociedad más amplia, tiene que contar con el respaldo de aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de implementar lo que sea necesario para que esos nuevos aportes tengan curso. Los nombramientos universitarios, los recursos económicos para llevar adelante una investigación o la demanda que pueda surgir de distintas instituciones donde los profesionales pueden tener un rol, tienen un papel significativo en el modo en que se desarrolla una disciplina. Veamos cómo toma forma en ambos países esta relación que plantea el autor. En Alemania no se dio de manera tan precoz la necesidad de establecer un campo separado, sino hasta bastante después. Los problemas, métodos y formas de conceptualizar de la psicología permanecieron dominados por el ámbito filosófico. El estudio de la conciencia o de la experiencia inmediata, como le llamaba Wundt, que se propuso en el ámbito de la psicología alemana, tema que se verá más en detalle en la unidad 2, es un reflejo de esta relación entre psicología y filosofía. En Estados Unidos, en cambio, el tribunal, como plantea el autor, fue diferente. Quienes controlaban los fondos y los nombramientos son hombres de negocios y ejecutivos o políticos que representan sus intereses de control social y de adaptación del hombre a las condiciones del sistema industrial y al consumo. El estudio, predicción y control de la conducta
o del comportamiento resulta entonces en este contexto la clave para la legitimación del campo psicológico emergente. Tanto para la psicología norteamericana como para la psicología alemana, el método de la experimentación fue una vía posible para la producción de conocimientos. ¿Por qué entonces no considerar esta metodología como el resorte del origen del campo? Ya al principio del texto, Danziger había adelantado su idea respecto de que la experimentación, y podríamos decir cualquier metodología, debe ser considerada en función de las características específicas que le imprime el propósito para el que es usada y por quiénes. En Estados Unidos, fue el método por excelencia a través del cual se esperaban establecer las leyes generales que explicaran la conducta para su predicción y control. Tuvo entonces este método un rol central en la legitimación de la comunidad de psicólogos norteamericanos por parte del ámbito académico y por la sociedad más amplia. En Alemania, la experimentación solo fue una parte de la psicología desarrollada por Wundt, aquella que tenía por objetivo la indagación de procesos inferiores, como ya mencionamos. Toda una serie de procesos llamados superiores debían indagarse con otra metodología diferente, la observación, como veremos en la próxima unidad. No tuvo la metodología experimental esta función de legitimación que tuvo en la comunidad norteamericana. Luego de este análisis de las características que adquirió el campo psicológico en Alemania y en Estados Unidos, a la luz de los factores extradisciplinarios que gravitaron en ambos desarrollos, ¿a qué conclusión llega el autor? En la página 4, Danziger plantea: la psicología como disciplina autónoma es una invención americana y no alemana. Esto no significa que en Alemania nunca se haya constituido esta comunidad, sino que no ocurrió por la utilización del método experimental. Fue la generación posterior a Wundt la que concibió una identidad profesional distinta de la de otras disciplinas. Contradice entonces Danziger de este modo la versión acuñada por la sociología positivista. Llegado a este punto del texto, Danziger propone un concepto que resulta central en el marco de su perspectiva sociológica del conocimiento. Es un concepto que le permite plantear esta articulación entre el desarrollo científico y los factores de contexto. El concepto de intereses intelectuales. En los párrafos siguientes despliega una serie de ideas que definen este concepto. ¿Qué son los intereses intelectuales? Son aquello que mantiene unidos a los practicantes de un campo, de modo que el interés intelectual es de una comunidad, no de individuos aislados, singulares. Por otro lado, plantea que quedan expresados o de manifiesto en los objetivos y los métodos de un campo disciplinar. Es decir, la definición que este campo hace de su dominio, del área de problemas a indagar o sobre los que intervenir, y el modo de trabajo que se dará en ese dominio. Finalmente, plantea que son el punto de encuentro entre los intereses sociales, podríamos decir, los factores extradisciplinarios, y las construcciones cognitivas. Es decir, que aquello que una comunidad científica investiga y los problemas en los que interviene se definen en el marco de una red de intereses y factores de contexto en el que esa comunidad se desarrolla, y esa comunidad también forja categorías que configuran ese interés intelectual. Veamos, por ejemplo, ¿cuál es el interés intelectual de la psicología norteamericana en estos inicios de la disciplina que nos muestra Danziger? Como ya lo hemos mencionado, se podría formular en estos términos: el estudio, la predicción y el control de la conducta. ¿Por qué se puede decir que en esta formulación se produce un encuentro entre los intereses sociales y las construcciones cognitivas o los conceptos desarrollados por esta comunidad académico-profesional? Porque que este sea el interés de esta comunidad tiene mucho que ver con las características institucionales, sociales y políticas que Danziger establece cuando plantea el rol central que ocupan los grupos de poder interesados en tecnologías de control social en distintos ámbitos: educativo, industrial, administrativo.
Pueden reparar al respecto en la cita de un texto de Watson que Danziger refiere en la página 9. Ahora, conducta es un constructo propuesto por la comunidad científica. Tiene una definición singular y entra en relación con otros conceptos, como estímulo, por ejemplo. No se trata de un dominio o problema planteado desde el exterior de la comunidad. Se podría decir que ambos, intereses sociales y construcciones de conocimiento, son las dos caras de una misma moneda. Ambos constituyen en ese punto de encuentro el interés intelectual que le da entidad a una comunidad científica en determinado momento y en determinado lugar. Si bien Danziger aborda otros aspectos a lo largo del texto, estas serían las ideas centrales a tener en cuenta. Repasemos. La perspectiva de la sociología positivista y los problemas que ésta presenta según el autor. La perspectiva del autor, la sociología del conocimiento y los dos conceptos centrales de esta perspectiva, los factores extradisciplinarios y los intereses intelectuales. Y finalmente, las versiones que desde ambas miradas se plantean del surgimiento de la psicología como disciplina autónoma. La primera en Alemania, la segunda en Estados Unidos.